Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quiero saludarles en nombre de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, de Transportes e Infraestructuras, y transmitirles un saludo muy cariñoso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y darle la bienvenida a este curso. Y hoy muy especialmente agradecer la presencia de Marifran, una consejera que para todos los que trabajamos en este ámbito es una referencia, la consejera andaluza de Transportes, Infraestructuras y Desarrollo Sostenible, ¿no? No sé si lo he dicho... Bueno, más o menos, ¿no? Bueno, muchas competencias, pero sobre todo mucha competencia a la hora de ejercer unas funciones que han convertido a Andalucía en una referencia para todos nosotros. Ayer tuvimos oportunidad de estar juntos todos los consejeros en la Sectorial Nacional de Transportes y bueno, pues para todos nosotros siempre es una referencia su trabajo, la capacidad para combinar la necesidad de dotar de infraestructuras a un territorio muy heterogéneo con ese equilibrio en el desarrollo sostenible, pues solo con la sensibilidad, con la experiencia de gestión y con el conocimiento del territorio que tiene Marifran se puede conseguir algo que, como digo, para todos nosotros es una inspiración y es una referencia. Por eso para nosotros en este curso tenerla aquí es un honor y le queremos agradecer muy especialmente su presencia. Así que yo no voy a quitar más tiempo porque lo que queremos es escucharle a ella. Así que gracias a todos ustedes por asistir y les dejo con Marifran. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, David, consejero, por participar, por presentarme. Muchas gracias. Hemos compartido 2 días ahí trabajando juntos y te agradezco, ¿no?, que estés también esta mañana. Igualmente, pues agradezco la invitación. La verdad es que es un placer estar hoy aquí con todos ustedes. Agradecer a Silvia también la organización, la invitación, contar con Andalucía, contar con la Junta de Andalucía, con el director de la Agencia de Obra Pública y conmigo misma. Me acompaña también el delegado del Gobierno en Madrid, Vicente Azpitarte, de la Junta de Andalucía. Saludo también al director del Consorcio de Transportes, bueno, y a todos ustedes, patrocinadores. Algunos nos conocemos, tenemos tareas comunes, trabajamos en proyectos comunes y me alegro también de coincidir aquí en Madrid con todos ustedes esta mañana. Bueno, algunas cuestiones las ha planteado Julio, el director de la agencia, sobre todo relacionado con los metros y con los tranvías. Yo me decía, Silvia, piensa en un título. Bueno, pues vamos a hablar de movilidad sostenible, del esfuerzo que estamos haciendo en Andalucía para favorecer esa movilidad, para favorecer el uso del transporte público, que nos parece esencial en una comunidad grande, extensa, de mucha población diversa, donde el esfuerzo pues es importante, porque Andalucía, como saben, pues cuenta con ciudades importantes en población, no solo las 8 capitales, ciudades medias, también de importante población, pero con un medio rural importante, donde también estamos haciendo esfuerzos para vertebrar, conectar, unir esas poblaciones, el conjunto de Andalucía. Tenemos una herramienta que son los consorcios de transporte, no son 8, son 9, porque son los 8 provinciales más el del Campo de Gibraltar, por la población que tiene Algeciras y toda su influencia en los municipios limítrofes. Y a través de esos 9 consorcios de transporte, pues gestionamos ese transporte público, ni más ni menos, que con 54 operadores, algunos estáis aquí, 449 líneas, conexiones, por dar una cifra global. ¿Qué mueven los consorcios de transporte? Voy a poner la referencia de 2019, donde se batió récord de número de usuarios, como en el resto, yo entiendo, de consorcios y de usuarios del transporte público. 74 millones de viajeros en 2019, 2021, 47 millones de viajeros. Aun con eso, el incremento, la recuperación respecto a antes de la pandemia ha supuesto un incremento de un 24%. Luego nos estamos recuperando en ese transporte de viajeros por carretera, el que gestionan nuestros consorcios de transporte, el de las ciudades y sus áreas metropolitanas. Pero nos queda recuperar. Yo aquí siempre tengo que decir que el trabajo ha sido duro. Pasar una pandemia, imagino, el director del consorcio, Silvia, ha sido difícil.
afectó de forma determinante al transporte. Tuvimos que tomar decisiones de urgencia, restar, reducir servicios, pero siempre pensando en el usuario, siempre pensando en esos trabajos que eran esenciales en la pandemia. Y yo puedo decir con determinación que siempre la oferta por encima de la demanda, siempre y en todo caso, hasta los momentos peores. Y aquí me gusta también agradecer el compromiso de los operadores, porque también lo han pasado mal y los operadores han respondido. Yo tengo que reconocer ese trabajo, una tarea conjunta de colaboración público-privada que se establece en Andalucía, como decía, con 54 operadores. Los metros, Málaga, Sevilla y Granada. Los datos, ¿no?, antes de la pandemia y posterior a la pandemia. En 2019 el número de usuarios 35,7 millones de usuarios, 2021 23 millones. La recuperación está siendo más rápida, determinante, en un 33%, superior por tanto a la de los consorcios, pero sí podemos decir que respecto a antes de la pandemia los consorcios han recuperado el 87% de sus usuarios, luego eso es una enorme cifra que nos anima a seguir recuperando esos usuarios. No podemos bajar la guardia ni perder una mínima oportunidad, y ahora contaré cómo lo estamos haciendo. Generando confianza, por supuesto, seguridad, transporte seguro, pero también con otras actuaciones, y los metros en el 96%. Luego, vamos por el buen camino. Siempre decimos que no podemos permitirnos dar un paso atrás y tenemos que recuperar esos usuarios y volver a 2019, cuando mes a mes superábamos el récord de usuarios, tanto en los 3 metros como en los consorcios de transportes. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues desde una gestión eficiente, eficaz, además de trasladar ese transporte que ha de ser seguro, mejorar la calidad del mismo pensando en su usuario, tanto en los metros como en los consorcios, realizando inversiones, pero también desde la gestión. Es cierto que la digitalización se tiene que asumir y adaptar, y cuanto más fácil y cognitivo sea, mejor para el usuario, adaptando fórmulas de pago que son necesarias también, y esa digitalización en los propios modos de transporte. Pero también yo quería hablar de un proyecto sobre el que trabajamos, que tenemos una financiación de 28 millones de euros para crear un gran centro de datos de control al servicio de todos los modos de transporte del conjunto de Andalucía, pliego que ya está redactado para poder conocer todas las necesidades de los usuarios del transporte público en Andalucía. Queremos que el ferrocarril se sume, hasta ahora sin tener gestión. En adelante esa es nuestra voluntad, gestionar ferrocarril, los NIAR que presentaba el director, pero sumar hoy los servicios que presta también ferroviarios en nuestra comunidad autónoma y poder facilitar información y facilitar una mejor gestión de todos esos modos de transporte en el conjunto de Andalucía. Otras cuestiones, y el consejero ayer lo hablábamos, parece mentira, ¿no?, que nos convoquen ayer a una conferencia sectorial de transporte, que lo haga la ministra y que nos diga a las comunidades autónomas que de forma urgente, rápida, que asumiendo que falta tiempo, nos van a dar una bonificación de hasta un 30% durante 4 meses, de septiembre a diciembre, para el transporte público en nuestras comunidades autónomas. Ayer ni se estableció el reparto, aún desconocemos qué nos corresponde a cada comunidad autónoma, pero fíjense, 4 meses, y parece que es una medida, que es un programa fundamental, esencial para ayudar a esa recuperación, al fomento del transporte público y también una función social, ¿no?, de afección al bolsillo. Pues no sabéis cómo tanto consejero de la Comunidad de Madrid, que siempre es referencia, trabajamos juntos, y yo misma defendimos las bonificaciones que ya tenemos implantadas con mucho esfuerzo en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. Nos piden, nos decía la ministra, que las comunidades autónomas podíamos aportar un 20% más y llegar a bonificar el 50%. Miren, es que en la Comunidad de Madrid ya hay muchos usuarios que tienen esa bonificación garantizada del 50% desde hace muchos años, con el esfuerzo de la Comunidad de Madrid, con la financiación de la Comunidad de Madrid y de su consorcio, pero una parte muy importante con los recursos de la Comunidad de Madrid. En Andalucía
bonificaciones que hemos establecido después de la pandemia, este Gobierno en 3 años y medio, el bono 30 para el Metro de Granada o la tarjeta joven, el bono Joven Transporte, que presentó el presidente en el mes de enero. Casi 100.000 tarjetas ya en Andalucía, la provincia de Sevilla la que mayor número de tarjetas tiene, y supone la bonificación del 50% para todos los jóvenes hasta 30 años del transporte público en Andalucía, que puede llegar al 100%. O sea, esta bonificación del 50%, hay muchos jóvenes en Andalucía, si son familia numerosa de carácter especial, que no pagan por el uso del transporte público. 0 euros, completa bonificación. Luego, esa es otra forma de favorecer el uso del transporte público, es otra forma de hacer que sobre todo los más jóvenes se suban al transporte público, pero que también abanderen, sean protagonistas de esa revolución verde que impulsamos en Andalucía y donde la movilidad sostenible pues, es una pieza esencial y fundamental. ¿Alguna otra cuestión que quería contar? Bueno, los metros, las bonificaciones también en el consorcio de transportes. Con la tarjeta del consorcio de transportes ya existe una bonificación del 30% hoy en Andalucía respecto a la compra de un billete sencillo, con transbordo un 40% y que alcanza también el 50% en el caso de los mayores y de las familias numerosas. Luego, el esfuerzo que estamos haciendo es determinante, ayudando, fomentando, favoreciendo ese transporte público y también con infraestructuras para favorecer el uso del transporte público. Aquí tenemos la oportunidad que nos dan los fondos, proyectos sobre los que estamos trabajando. Además de ampliar esos metros, que el director ya ha trasladado el objetivo, que ha sido importante la toma de decisión en el primer minuto para construir esos proyectos. Partíamos de cero. Nos encontramos la obra en construcción del Metro de Málaga, por cierto, que concluida, 35 contratos en 3 años y medio lanzados y ejecutados. Tengo a Acciona, que ha sido socio, ¿no?, UTE en la construcción, donde hemos recuperado esa inversión tan importante con mucho esfuerzo, después de una década, una ciudad abierta en canal, absolutamente una obra que no avanzaba. Obra finalizada, estamos con las pruebas en blanco y esperemos, bueno, que su puesta en servicio, la inauguración del presidente, pues sea cuanto antes. Se ha hecho un gran esfuerzo, pero al mismo tiempo nos pusimos a trabajar en otra ampliación del Metro de Málaga, de acuerdo con el Ayuntamiento, porque este Gobierno habla, dialoga y se entiende con los ayuntamientos, como debe ser, ¿no, consejero? No como ocurría antes, que no se hablaba con los ayuntamientos, y si eran de otro signo político, menos se hablaba. Pues nos pusimos de acuerdo con el Ayuntamiento y decidimos ampliar una nueva conexión, coincidiendo con la construcción, también anunciada por este Gobierno y comprometida, de un tercer gran hospital en la ciudad de Málaga, soterrado hasta el hospital. Proyecto que se encuentra en su fase final de redacción, incluso superado prácticamente el trámite ambiental, ¿verdad, director? Luego contaremos con ese proyecto para ponernos a buscar la financiación, esa es otra cuestión, pero lo importante, proyecto acabado y rematado en 3 años con el trámite ambiental superado. Igualmente, Granada, mi ciudad. Granada, saben que bueno, es un metro ligero en superficie en la mayor parte de su trazado, que en una ciudad que es muy compleja, su movilidad, donde hemos tenido que tomar decisiones urgentes, muchas, y planificar esa mejora de la movilidad con muchas actuaciones e inversiones, y hemos decidido, y contamos con los fondos, por trabajar desde el primer minuto en el proyecto, ampliar esos casi 5 kilómetros de trazado en superficie, y contaremos con los fondos Next Generation. El estudio de alternativas y el proyecto constructivo también se encuentran en su fase final. Esta semana tendremos el trámite ambiental superado también y eso supone que será licitado, porque aquí contamos con los fondos Next Generation, 88 millones de euros para la inversión, 40 millones de euros para la compra de 8 trenes de material móvil, que se encuentra licitado ese contrato, para comenzar el año que viene y a correr a 2026 para ejecutar esos fondos Next Generation en su construcción. Y me queda Sevilla. Sevilla cuenta con una línea de metro, siendo la ciudad más importante en población de Andalucía, la capital de Andalucía. Llevaba una década desde que se concluyó la construcción de esa línea 1 esperando nuevas prolongaciones. No ha sido posible
Y una década después, pues este Gobierno lo que decidió también el primer día, y de acuerdo con el Ayuntamiento, fue ampliar, empezar sacando esos proyectos que existían. Encontramos que algunos inacabados, después de gastarse los gobiernos anteriores 15 millones de euros en esos proyectos. Los dejaron caducar, los que contaban hasta con el trámite ambiental, guardados. Desempolvamos la línea 3 de Pinomontano a Bellavista, que nos va a suponer multiplicar por 2 el número de usuarios del metro de Sevilla. Luego es una línea de enorme importancia respecto a la movilidad y a la población, a la demanda que va a alcanzar. Decía, por 2, una población de 120.000 alcanzaría y supone llegar a 21 millones de pasajeros en esta importante infraestructura. La línea 1 se construyó con la colaboración del Estado, consejero, en su momento, hace 10 años, al 50%. Pensamos, por su carácter también de ciudad como es Sevilla, que teníamos que planificar la financiación de la misma manera. Estamos hablando de 1.035 millones de euros sin material móvil. Y así pues lo trasladamos al Ministerio y al Estado. Parece que dieron el ok, pero con engaño. Ahora nos dicen que no podemos aportar nuestra parte con fondos europeos. Todas las infraestructuras más importantes en Andalucía se han hecho con fondos FEDER, pero también en la Comunidad de Madrid y en el resto de España. Nadie puede decir a una comunidad autónoma cómo puede financiar una infraestructura en la que va a aportar más de 500 millones de euros el Gobierno de la Junta de Andalucía. Y en esas estamos, favoreciendo la firma del convenio. A mí el Estado que lo pague como quiera, pero que aporte el 50% y pongámonos ya, porque ese proyecto lleva desde el mes de diciembre aprobado, supervisado, con el trámite ambiental. En tanto, ¿qué hemos hecho en solitario para reconocer que empezamos esa importante infraestructura? Licitar la obra del ramal técnico, comenzar con ese ramal técnico, 8 millones de euros, contrato que se encuentra en licitación en estos momentos como primera fase para mostrar el compromiso con esta importante infraestructura. Decía el director, tranvías. Bueno, nos encontramos 3 tranvías parados desde hace una década. El tranvía de la bahía de Cádiz parecía que nos lo habían dejado para inaugurar al día siguiente, eso me dijeron. Pues fijaos, tuvimos que construir una subestación eléctrica concluida, tuvimos que construir también la estación de Río Arilla, supone invertir en numerosos contratos casi 25 millones de euros, que quedaba pendiente solo en infraestructura, en obra, y todos los trámites quedaban pendientes, jurídicos, administrativos, el convenio con Renfe, con Adif, porque va a ser Renfe quien explote esa infraestructura por ese carácter mixto, tranviario y ferroviario de la que cuenta. Recta final, dijimos que este verano, bueno, menos mal que el verano llega a septiembre, vamos a apurar los plazos, no nos gusta comprometer plazos, pero parece que estamos ya en condiciones de poner en servicio esta infraestructura que llevaba construida una década parada y abandonada. Eso hay que decirlo. El tranvía de Jaén, quien conoce Jaén, infraestructura, y bueno, ha enseñado, ¿no?, el director esas fotos de la vergüenza, ¿no? El abandono llega a tal límite que no contaba con vigilancia ni con cerramiento. Los actos vandálicos pues, se han producido tanto en el tranvía de Jaén como en el tranvía de Alcalá de Guadaira. El tranvía de Jaén invirtió la Junta de Andalucía con autofinanciada cuando había las vacas gordas, 120 millones de euros que dejó perder. Hemos conseguido fondos Next Generation también para reponer la vía y todos los desperfectos, ¿no?, como consecuencia de esos actos vandálicos, 5 millones de euros y 5 millones de euros ejecutando ya también en el de Alcalá de Guadaira la reposición de la infraestructura pendiente, robada, abandonada. O sea, fijaos, 10 millones de euros como consecuencia de la invigilancia y el abandono de una década en 2 infraestructuras con una inversión parecida, 120 millones de euros. Pero es que en Alcalá de Guadaira, consejero, fue el primer disgusto que me llevé, luego vinieron unos cuantos. Recibí, a los 3 días, parece que nos estaban esperando, una carta del Fondo Social Europeo diciéndonos que perdíamos la cofinanciación FEDER. Y esto lo cuento porque es necesario que sepáis, no sé si interesa, pero creo que es necesario que sepáis
lo que cuestan las cosas, el esfuerzo que hay detrás de cada una de esas infraestructuras que vemos, los trámites, el trabajo, ¿no?, de cada uno de los contratos. Cuesta en una administración pública que hay que digitalizar, modernizar, acortar, simplificar trámites, procedimientos, que también lo estamos haciendo. Pero la ley de contratos es la ley de contratos y cuesta cada expediente. ¿Qué hicimos? Pues redefinir el proyecto desde el inicio. Incluso tanto que planteamos la construcción de unos nuevos talleres y cocheras que el proyecto anterior no definía, porque este tranvía va a tener conexión con la línea 1 actual del metro de Sevilla. Conseguimos ser y obtener la declaración de gran proyecto por el Fondo Social Europeo un año después, partiendo, como digo, de redefinir el proyecto desde el principio, estudio de demanda, de viabilidad del mismo, complejo, y financiación de 88 millones de euros. Contratos que tenemos todos finalizados en sus pliegos y uno tras otro van a salir para ejecutar, fijaos, en esa infraestructura otros 88 millones de euros que quedan pendientes para ponerla en servicio. Luego, tenemos trabajo todavía por delante, aunque en 3 años y medio hemos dado un impulso determinante a estas infraestructuras para ponerlas en servicio y para favorecer ese transporte público en Andalucía. Decirles que seguimos avanzando también, trabajando con Renfe. Tenemos ya la primera experiencia y hemos sumado también a nuestros consorcios las cercanías de la ciudad de Sevilla y vamos a continuar con el resto de cercanías de Málaga y de Córdoba. Ya ha firmado el convenio. Este ha sido un salto muy importante para favorecer también la captación de nuevos usuarios de transporte público. Creo que tenemos que sumar todos esos modos, los desplazamientos de las ciudades de sus áreas metropolitanas, y el entendimiento, en este caso con el Estado, bueno, pues ha sido determinante y es verdad que se nota un impulso, ¿no?, también mayor en las cercanías, en el área metropolitana de Sevilla. Por último, ese paso adelante que queríamos dar es gestionar ferrocarril. Estamos ilusionados, convencidos que podemos gestionar ferrocarril. Miren, de Huelva a Sevilla, que está muy cerquita, que en coche se tarda 1 hora, 60 minutos, depende de cómo se pise, pero 60 minutos, el tren tarda 1 hora y media, 1 hora y 25 minutos. No es competitivo. No es competitivo. Para conectar otras ciudades en tiempos supera el tiempo del ferrocarril en esas conexiones entre ciudades en Andalucía al tiempo en el vehículo, en el coche, en sus desplazamientos. Es, por tanto, que consideramos que estamos preparados por esa experiencia, por la gestión de la Agencia de Obra Pública, de nuestros ferrocarriles, de los tranvías que vamos a sumar para gestionar ferrocarril en Andalucía. Reúne todas las características en extensión y en población, como para ser capaces de gestionar esos NIAR, esos trenes entre ciudades a menos de 1 hora cada conexión, con saltos a un precio muy competitivo que nos suponga vertebrar Andalucía, unir Andalucía y también favorecer esa movilidad sostenible sacando coches de la principal vía de alta capacidad autonómica, que es nuestra A92, que también va a dejar de sufrir ese tráfico tan importante que alcanza, que es la vía, ¿no?, que conecta, vertebra de norte a sur el conjunto de Andalucía. Es, por tanto, que estamos preparados, estudiando. Tendremos finalizado ese estudio de demanda, de servicios que queremos gestionar, su planificación, no vamos a empezar con todo, su planificación a finalizar el año y será momento, pues, de pedir esa autorización al Estado, pedir surco y ser capaces de gestionar ferrocarril con un concesionario privado, colaboración público-privada, que todo hay que aclararlo. Como veo a un concesionario, también con esto termino. Fíjense si gestionamos transporte en Andalucía, que también tenemos transporte marítimo. Y aquí está el concesionario Damas, que nos ayuda para ello. Gestionamos la conexión entre la ciudad de Cádiz, Rota, y el puerto de Santa María. Hasta esa conexión que ahí, consejero, ha dejado fuera a la marítima para el 30% el Estado. No se ha acordado de la conexión marítima, ¿no? El decreto pone terrestre, pero pelearemos también para contar con esa ayuda en los catamaranes
que unen la ciudad de Cádiz con esos dos importantes municipios, pero que es para desplazamientos de trabajo diarios, ¿no? Luego en verano es un gustazo ir de Cádiz al puerto en el catamarán, pero es para los desplazamientos que son obligados. Bueno, es por tanto que tenemos una comunidad autónoma enorme, con enormes posibilidades de seguir ampliando ese transporte público, de seguir gestionando e implementando infraestructuras, como vamos a hacer para favorecer también el uso de nuestros autobuses que gestionan los consorcios. Se nos aprobó con fondos Next Generation 180 millones de euros. Todos los contratos están preparados para gestionar esas infraestructuras, plataformas reservadas, 2 en la ciudad de Sevilla, 2 en la ciudad de Málaga, 2 en la ciudad de Granada, importantes, que alcanzan los servicios más importantes de transporte de las 3 ciudades, nuevos intercambiadores de transporte, mejorando, actualizando, modernizando los existentes, que también gestionamos con concesionarios o de titularidad de la Junta de Andalucía, porque entendemos que esas infraestructuras pues, también son fundamentales para poder mejorar y para poder alcanzar pues, un mayor número de usuarios. Nada más, decirles que el camino está ya preparado, que sabemos bien lo que tenemos que hacer, que tenemos todos los proyectos en marcha, los pliegos, los contratos listos, lo que hay que hacer es ejecutar los mismos y deseando pues sumar más usuarios a ese transporte público que gestiona la Junta de Andalucía y contribuir a la mejora de la movilidad en el conjunto de Andalucía y favorecer, ¿no?, la protección de esa Andalucía diversa e importante. Y nada más, me pongo a su disposición por si hay alguna cuestión y muchas gracias de nuevo.